sobre la función social de los bosques ante la crisis global del clima, y la segunda parte, los incendios forestales bajo un escenario de cambio climático. Dos cosas. Una, entre una y otra presentación vamos a hacer un pequeño alto, que entiendo que la organización tiene preparado un café ahí afuera, y seguiríamos, no más allá de 10-15 minutos, por favor, para poder terminar en el horario. Y segundo, en el caso de la primera presentación, el presentador ya nos dijo que el público puede ir haciendo preguntas durante la presentación, porque además de ser buena, es bastante larga, así que para que sea una cosa más funcional. Entonces voy a dejar con ustedes la primera presentación, la función social de los bosques ante la crisis global del clima, por Wilfredo Alfaro, quien es ingeniero forestal, Master of Science in Engineering Hydrology. Don Wilfredo Alfaro, por favor. Acá está. Un aplauso, por favor, para Wilfredo. Muchas gracias. Muy buenos días, distinguidas damas, estimados caballeros. Un privilegio para mí hacer esta presentación sobre la función social de los bosques, la función social de todo tipo de bosques ante este escenario, ante esta crisis global del clima. Ojalá que no me gane la tecnología. Crisis global del clima. Todo el mundo habla ahora de la crisis global del clima y pensamos que es algo muy de actualidad, muy de ahora nomás, pero no. El informe Brundtland, en el año 1987, hace 30 años, fue aprobado por todos los gobiernos del mundo en la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que dijo el informe Brundtland? Que estamos ante una crisis global. La humanidad enfrenta una encrucijada, que es financiera, económica, de la energía, del agua, del clima. ¿Y qué es lo que inventa el informe Brundtland? El concepto de desarrollo sustentable. No voy a explicar ahí, pero en síntesis lo que dice es que la explotación de los recursos, el sentido de las inversiones, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el cambio institucional, todo ese proceso de cambio debe considerar las necesidades actuales y futuras, las necesidades de las generaciones actuales y futuras. Esa es la forma en como los países del mundo han acordado enfrentar esta crisis global. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, crítica, opinión? Bien. Me lo eché aquí en el bolsillo. Bueno, resultado de ese informe surgió todo un proceso a nivel mundial. Y seguramente ustedes recordarán, veo muchos jóvenes, algunos parece que ni siquiera hayan nacido para entonces. El año 1992 fue la cumbre mundial de Río de Janeiro, la cumbre de la Tierra, desarrollo y medio ambiente. Y ahí se acordaron varios instrumentos. Primero el programa Agenda 21, 21 programas para enfrentar esta crisis global. Entre ellos, la Convención de Cambio Climático, la Convención Marco de Cambio Climático, fue firmada el año 92 y entró en vigencia el año 96. ¿Cuál es el propósito de esa convención? Es limitar las concentraciones de los gases de efecto invernadero, gases de efecto invernadero, por ejemplo, como el dióxido de carbono, el CO2, el famoso CO2, el metano, el anhídrido sulfuroso, óxido nitroso, los fluorocarburo, etcétera, etcétera, etcétera. Que todos ellos son los que provocan este aumento de la temperatura de la atmósfera en superficie y crean lo que todos conocemos como el calentamiento global y la alteración de los patrones, la alteración de los patrones del clima, que entendemos es el cambio climático. Entonces esta convención se propuso, todos los países del mundo se propusieron limitar las concentraciones de los gases de efecto invernadero a un nivel que no haya interferencias antrópicas del ser humano peligrosas con el sistema climático. Lamentablemente, después de todas estas décadas, aparentemente no lo logramos. El primer instrumento fue el Protocolo de Kioto, que planteó reducir las emisiones a un 5%, 6% respecto a las emisiones del año 90.
y fijó un primer periodo de cumplimiento del protocolo de Kioto entre el 2008 y el 2012. El 2012 se hizo el análisis y la evaluación de cuánto había sido la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero. A ver si se había cumplido la meta de bajar en 5 o 6% las emisiones que habían en el año 90. Oh, sorpresa, no solamente se habían reducido, sino que se habían aumentado. ¿Cuánto creen ustedes? 54%. 54%. Entonces, bueno, fue necesario ir a un nuevo acuerdo, que seguramente que ustedes conocen como el Acuerdo de París. El Acuerdo de París. ¿Por qué se firma un Acuerdo de París? Porque hasta ese minuto solamente los países industrializados tenían metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero se necesita mayor ambición. El mundo necesita mayor ambición si queremos evitar las interferencias humanas, antrópicas, con el sistema climático. El año 2010 se fijó una meta global. ¿Qué es lo que quiere la humanidad alcanzar en el tema de aumento de la temperatura, que a todos nos preocupa? Que el aumento de la temperatura no supere los 2 grados Celsius, por ningún motivo. Porque si llegamos a los 2 grados Celsius, todos los sistemas los sistemas de corales, los glaciares, los bosques, etcétera, 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 serían gravemente afectados. Sobre todo los pobrecitos corales. Bueno, se fijó esta meta global de los 2 grados e idealmente 1.5 grados. Que por ningún motivo la temperatura de la atmósfera en superficie suba más de 1.5 grados. Y todos tenemos esperanza que eso así ocurra, que no suba más. Lograr que la temperatura del planeta no supere los 2 grados o idealmente no supere 1,5 grados es una tarea gigantesca, enorme. Yo tengo la razonable duda que estemos todos en capacidad de hacerlo. Como ustedes pueden ver ahí, el año 2017, certificado, logramos un aumento en temperatura de 1 grado Celsius, como resultado de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora la meta es no pasar 1.5 grados. Si todo sigue más o menos así como ha sido históricamente, vamos a llegar al 1.5 grados el año 2040. Si queremos nosotros evitar que la temperatura de la atmósfera suba a 1.5 grados, hay que hacer eso que aparece allí. Reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero un 45%. Un 45% de lo que habíamos emitido el año 2010. O sea, en resumen sería reducir la producción de cemento un 45%, el uso del transporte en un 45%, la deforestación, los incendios forestales en menos de un 45%. Imagínense la titánica que es esa tarea. Ahora, y eso no es suficiente. Al año 2050 tenemos que llegar con emisión neta cero. 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 Es decir, todo lo que se emita, de alguna manera, tiene que ser absorbido, removido de la atmósfera. Esa sí que es tarea. Entonces, no es un desafío menor. La pregunta aquí es, ¿y en esta historia qué tienen que ver los bosques? Los bosques, nosotros tenemos una idea que quizás sabemos que algo tiene que ver con la reducción de emisiones, pero a lo mejor no lo tenemos tan claro. Pero aquí los bosques tenemos que decir que cumplen una función fundamental. De partida, son el eje central del propósito de la Convención. La Convención, que ha sido adoptada por todos los países, tiene como uno de sus objetivos es que los países protejan, fortalezcan los sumideros de gases de efecto invernadero. Sumideros son
sistemas que son capaces de retirar estos gases de efecto invernadero de la atmósfera. Los bosques son uno de ellos. Lo vamos a explicar un poquito con más detalle, pero me imagino ya todos lo entendemos, ¿no? Tenemos obligación de conservar, de proteger, de cuidar nuestros bosques. Y en particular, el Acuerdo de París consolida esto. O sea, estamos en el 2019, hace 4 años que el planeta, todos los países del mundo acordaron conservar los bosques. Es un objetivo. Y esto es ley de la República. Ley de la República. Decreto 30, el 23 de mayo del año 2017, nosotros promulgamos el Acuerdo de París como una ley de la República. Eso que está dicho ahí es ley de la República en Chile y estamos todos obligados a cumplirlo. Anótese, regístrese, cúmplase. Así dice la ley, ¿no? Chile tiene compromisos. El Acuerdo de París exige que los países asuman compromisos de reducción de emisiones. La reducción o la propuesta que hizo Chile fue un 30% de sus emisiones de gases de efecto invernadero comparada con las emisiones del año 97. Y hay un concepto un poco extraño que es por intensidad, que es por porcentaje del Producto Geográfico Bruto. Pero en la parte forestal hay 2 metas concretas que este país tiene que cumplir. 100.000 hectáreas de forestación, 100.000 hectáreas de recuperación de bosques y manejo sustentable de esos bosques. Esa es la meta de Chile en la parte forestal, de aquí al 2030, y empieza a ser evaluada el año 2020. Nosotros como CONAF somos parte, CONAF es la Corporación Nacional Forestal, somos parte del Ministerio de Agricultura, somos el Servicio Forestal de Chile. Chile tiene una larga tradición forestal. Muchos piensan que lo forestal apareció hace un par de décadas, pero no. Chile tiene más de 100 años de legislación forestal, de incentivo a la forestación. La primera ley es de 1871. Y estos compromisos que tiene Chile de reducir emisiones, uno de los instrumentos, y está así explícito, dicho en esa contribución nacionalmente determinada, que es nuestro NDC, es que esta Estrategia Nacional de Cambio Climático, que es la que lidera CONAF, es uno de estos instrumentos. Lo vamos a detallar un poco más adelante. Ahora Chile es un país muy afectado, lo voy a ver un poquito con más detalle después, muy afectado por el cambio climático, pero también somos líderes mundiales, eso nos gusta a nosotros. Somos líderes mundiales en la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué? Somos los países que tienen la mayor electromovilidad en la región de América Latina y el Caribe. Hemos hecho lo casi imposible, que era cumplir nuestro compromiso que se planteó el año 2009, el año 2010, de que el 20% de nuestra matriz energética correspondiera a energías renovables no convencionales, como la solar, como la eólica, como la biomasa. E insólitamente lo estamos cumpliendo. Estamos a punto de cumplir esa meta, de que el 20% de nuestra energía provenga de energías renovables no convencionales. Pocos países pueden decir eso. Chile lo puede decir. En fin, Chile ha dado pasos muy grandes y somos reconocidos en esto. Y la COP25 es una oportunidad para ello, para mostrar lo que hemos hecho y también quizás para plantear mayor ambición, que es lo que se necesita para enfrentar el cambio climático. Entremos al tema de los bosques. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario, crítica, opinión? Bueno, los bosques. ¿Qué son los bosques? Los bosques están definidos por ley. Tenemos una vaga idea de lo que es. Pero son, ¿cierto?, un sitio poblado. Sitio. Sitio significa la conjunción de todos los factores del medio ambiente. La geología, la geomorfología, el suelo, el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es el sitio. Y eso determina la capacidad de desarrollo que pueden tener los bosques. En un bosque es una formación vegetacional, en que predominan árboles. Ya una primera restricción, que tiene una cierta superficie, más o menos media hectárea, que tiene una cierta densidad, 25% en condiciones favorables y un 10% para zonas áridas. Eso es un bosque, así está definido legalmente. Y árbol, uno podría pensar, árbol, cualquier cosita cualquier plantita que crezca bastante. También,
Después lo muestro. El árbol es una planta, ¿cierto? Cuyo tronco, dice la definición legal, es generalmente leñoso, leño, produce leña. Es un árbol. Y que puede alcanzar por lo menos 5 metros. Hay muchos arbolitos nuestros que todos decimos que es árbol, pero la verdad es que es un arbusto que tiene hábito de un árbol pequeño, pero es un arbusto. Árbol tiene que tener 5 metros cuando las condiciones del hábitat son las apropiadas. Y cambio climático, es otra definición que tenemos que tenerla presente. Todos le echamos la culpa al cambio climático, todo es cambio climático, pero no. Cambio climático es un cambio en el clima por actividades humanas, o sea, es un fenómeno totalmente antrópico, es un fenómeno totalmente causado por el ser humano, o inhumano, vamos a decir. Y que estas actividades alteran la composición de la atmósfera. Imagínense el impacto que tiene el cambio climático, ¿cierto? Que es adicional a la variabilidad del clima en periodos comparables. Con estas definiciones ya podemos ver, bueno, cuál es la contribución de nuestras especies. Bueno, aquí entro en detalle. Los bosques, en general, cumplen una función que es vital para la existencia humana. Y a eso nos referimos con la función social. Nosotros pensamos que sin bosque podemos vivir, pero nos va a costar. Si nosotros queremos contribuir al cambio climático, con la conservación, con la forestación de bosques, ¿qué especies tenemos en Chile? De las 5.671 que tenemos, 4.655 son especies nativas. Nativas, autóctonas, originarias de Chile, más o menos. Pero también tenemos 800... disculpa. También tenemos un 15%, más o menos como 816 plantas, dijéramos, que son introducidas, que han venido de afuera. Algunas de ellas fueron originarias de Chile. Evolucionaron en otros ecosistemas y de nuevo han vuelto a nuestro país. Veamos algunas que son entretenidas para que las vayamos conociendo. Este es un árbol único en el mundo, la queñoa, Arica, la cordillera. Este es el árbol que crece a la mayor altura en el mundo. No hay ningún árbol en el planeta que crezca a mayor altura que este, 5.200 metros. Este sí que es la yareta. También la zona altiplánica, nos vamos a ir del norte para el sur. Y pongo primero estas porque pensamos que nosotros no tenemos bosque, que hasta Santiago nomás llegan los bosques. No, tenemos mucha vegetación hacia el norte, que cumple un rol muy importante. Son nuestras formaciones xerofíticas. CONAF, como servicio forestal, tiene competencia en estas dos, los bosques y las formaciones xerofíticas. La yareta es uno de los seres más longevos en el planeta. Pueden llegar a vivir más de 3.000 años. 3.000 años, 3 siglos. 30 siglos. Esta sí que es fantástica. Las tilancias, los claveles del aire. Son especies que, ¿cierto? Una planta común y corriente, hay mucho calor, hay falta de agua y se seca y muere completamente. Estas no. Son las plantas de la resurrección. ¿Por qué? Porque ellas activan genes en su código genético que normalmente uno lo encuentra en las semillas. ¿Y qué le permite a la planta? Si hay condición extrema, la planta se seca y uno la ve y dice, esta planta se secó, está muerta. Uno le echa agüita, le baja la temperatura y la planta, ¡pum!, revive de inmediato. La planta de la resurrección. Y en Chile tenemos 6 y en el mundo hay 103. Imagínense lo particular que son nuestras especies vegetales. Bueno, hay otros récords del mundo, los más chicos. Estos son del norte, estos son de Antofagasta. Eriocice recóndita, Eriocice oculta. La palma, una cosa extraordinaria. Lamentablemente no es la más austral del mundo como nos habría gustado a todos nosotros. Los neozelandeses tienen la palma más austral del mundo, pero la nuestra es una palma bastante austral. ¿Qué hace una palma en un ambiente como Chile? Las palmas son tropicales. Imagínense las adaptaciones que tiene esta especie. Bueno, tenemos árboles notables, los coigos, por ejemplo, los Nothofagus. Ellos vinieron de la Antártida, pasaron a la Patagonia, cubrieron todo Chile.
La especie más emblemática del notofago se llama el ruil. El ruil cubría toda la Antártida hace 48 millones de años. Llegaba a Santiago. Ahora, con suerte, quedan 36 hectáreas en la Reserva Nacional Los Ruiles, y en todo Chile quedarán 80 hectáreas. Esta sí que ya se pasó, la araucaria. ¿Cómo estoy de tiempo a propósito? Oh, me queda poco tiempo para ir rápido ya. Vamos más rapidito. ¿No tienen ninguna pregunta hasta aquí? Bueno, la araucaria también, la araucaria alguna vez dominó todo el planeta Tierra. Una especie tropical. ¿Y cómo se explica que una especie tropical ahora viva en ese ambiente frío, con sequía en verano, que es la cordillera? Esta planta tiene las mayores adaptaciones que existen en cualquier especie vegetal en el mundo. Tiene una corteza extra gruesa, la doble parénquima en las hojas, tiene alianzas con todo tipo hace simbiosis con todo tipo de otros organismos, especialmente los hongos, que le permiten absorber agua, nutrientes, etcétera, etcétera. Y es la única especie vegetal que produce directamente ácidos grasos que solamente encontramos en animales. Por eso que el piñón, el fruto de la araucaria, es tan nutritivo. Son adaptaciones de esta especie a sobrevivir. Bueno, este es el chiche que tenemos, este es un alerce. 3.684 años pueden vivir los alerces. La araucaria, 1.021 años. Y esos diámetros. Este gran ser pesa casi 2.000 toneladas, imagínense. Si uno cortara el pasto de una pradera, tendría que cortar como 500 hectáreas para generar la misma biomasa que tiene solamente un árbol. Imagínense. Ahora, uno dice, bueno, en el sentido de urgencia que tenemos de aquí al 2030 para reducir nuestras emisiones al 45%. ¿Podrán contribuir nuestros bosques nativos, que tienen lamentablemente tan poco crecimiento? Seguro que sí. Por lo menos tenemos que asegurarnos de conservarlos todos. No podemos perder uno solo. Pero en términos de capturar áreas que están descubiertas, provistas de vegetación, posiblemente tengamos que pensar en alternativas. Tradicionalmente en Chile, las plantaciones que se hacen o se han hecho generalmente han sido con especies exóticas, que nosotros pensamos que son exóticas, como el pino, el eucalipto. Y tienen la prensa totalmente negra, esos pobrecitos de especies, siendo dos especies muy nobles. Nuestro profesor, Claudio Donoso Segers, cuando éramos estudiantes, por ahí por la década del 70, cuando estaba esta discusión entre bosque nativo y plantaciones, pino insigne, eucalipto, él nos decía: cabros, chicos, no existen árboles malos. Hay ingenieros forestales malos que colocan determinados tipos de árboles donde no debiera. Entonces no es un problema de la especie. En el caso de eucalipto, el eucalipto es un género originario de Chile. Es un género originario de Chile. Los fósiles más antiguos del mundo están en la Patagonia. Laguna del Junco en Argentina, Meseta Guadal en Chile. 48 millones de años. Los fósiles más antiguos en Australia, que todo el mundo piensa que el eucalipto originario de Australia, son de 30 millones de años. O sea, el eucalipto se demoró 18 millones de años en llegar a Australia. El otro tan vapuleado es el pino insigne. Pino insigne, bueno, eucalipto llegó en 1823. O sea, estaba a punto de cumplir su bicentenario en Chile. Eucalipto y pino insigne en algún minuto cumplieron funciones extraordinarias, notables. Por ejemplo, la duna de Chanco, a principios del siglo pasado, a punto de ser devorada por el pueblo de Chanco por la duna. Pino, eucalipto. En fin, lo más insólito es que en algún minuto pino insigne se consideró una especie forestal en serio peligro, en seria amenaza de extinción acelerada. Y el año 72, yo estaba en trabajo de verano en esa época, se dictó el decreto 5, que es el reglamento para la explotación de pino insigne en la provincia del Maule. Con esta consideración, bueno, no vamos a entrar en tanto detalle, pero para evitar la pérdida de esta especie en consideración a los altos intereses nacionales. Así dice el decreto 5. Entonces cuando dice, oye, pero el pino no es malo, ¿y por qué tiene intereses nacionales que ameritan regular su explotación? Esto es para demostrar que no existen árboles malos, sino que hay ingenieros forestales que a veces los colocan donde no debieran.
Bueno, el bosque nos produce muchos productos naturales. Gran parte, cuando uno hace champiñones con tallarines, eso viene, la mayor parte de bosque. Muchos de ellos vienen de bosque de pino. El bosque también es la casa de las abejas. ¿Cuántas abejas nativas creen ustedes que existen en Chile? 424 especies de abejas nativas. Los grandes polinizadores de nuestros bosques. Amenazados por el síndrome del colapso de las colmenas. Nuestro bosque dependen de ellos. Y pucha, parece que me extendí mucho, pero este tema es más entretenido de la maravilla que tenemos en nuestros bosques. Esta especie se llama Boquilia trifoliolata. Es un bosque, es una enredadera. Y la gracia que tiene es que es capaz de reproducir el tipo de hoja que tiene el árbol en la cual se enrolla, en la cual se hospeda. Eso no lo tiene ninguna especie en el mundo, ni el camaleón famoso que cambia de colores. Este cambia de colores, cambia de forma. Si el árbol, por ejemplo, como un arrayán tiene un mucrón, una espina en la punta de la hoja, él también lo hace. Ahora aquí no se nota mucho, pero este es un ejemplo. Esta especie está siendo estudiada en todas partes del mundo. Oh, no me cambió. Ahí sí. Cambridge, toda la universidad del mundo están de cabeza, pero no pueden entender cómo es posible, porque imagínense lo que significa reproducir. Y no solamente una especie, 26 especies. Ahora los británicos encontraron que colocaron la Boquilia trifoliolata en árboles que son europeos, con los cuales esta especie nunca estuvo en contacto. Y es capaz de reproducir su tipo de hoja. O sea, imagínense la maravilla que tenemos en Chile. Y en Chile apenas la conocemos. Bueno, me costó, pero llegué a la función social de los bosques. Entendemos que los bosques nos proveen muchos bienes, muchos servicios. Nos producen madera, nos producen fibra. Lo más importante, producen leña. Producen servicios ambientales, protegen el suelo, regulan el régimen de las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca hemos pensado en lo vital que son para la especie humana, para la existencia de la especie humana. Y esa es su función social. ¿Cuál es la función social? Producir bienes públicos que son de interés global. Que los bosques, que todo tipo de bosque, lo ponen a disposición de todas las personas. Por ejemplo, la provisión de oxígeno, que es la más común. La estimulación, el reciclaje de las precipitaciones. Los árboles generan aerosoles que son núcleos de condensación de gotas de agua lluvia. Núcleos de condensación para la formación de nubes. Imagínense el importante rol que cumplen los bosques. El proceso fisiológico que sustenta esa función social se llama la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Los árboles y en general todo tipo de vegetación absorbe CO2 de la atmósfera y junto con el agua, más la energía del sol, produce glucosa. Glucosa es la estructura básica de la celulosa, madera. Entonces, por cada tonelada de madera, bueno, aquí está la ecuación, esta es la que hemos conocido siempre, pero nunca analizamos la ecuación molar, por decirlo así, en términos de tonelada. ¿Qué es lo que dice esta ecuación? De que por cada tonelada de madera, un árbol absorbe 1.5 toneladas de dióxido de carbono. Una tonelada son 1.500 kilos. Más o menos el dióxido de carbono pesa como 1,8 grados. Perdón, 1,8 kilos por metro cúbico. Entonces, imagínense la cantidad de metros cúbicos. Si ustedes multiplican los 1.500 por 2, digamos, serían 3.000 metros cúbicos. 3.000 metros cúbicos. ¿Qué es lo que es el CO2? El CO2 es el humo. Cuando usted hace un asadito, quema leña, eso que sale del carbón, de la leña, ese humo, es CO2, dióxido de carbono fundamentalmente. Entonces imagínense, 3.000 metros cúbicos de dióxido de carbono por cada tonelada de madera que produce un árbol. Lo mismo el oxígeno. Por cada tonelada de madera, el árbol libera 1.070 kilos de oxígeno. 1.070 kilos de oxígeno. Si usted eso lo multiplica por... el oxígeno pesa como 1,3 kilos por metro cúbico. Imagínense la cantidad de metros cúbicos. 1.070 por 1,3, como 1.500 metros cúbicos. 1.500 metros cúbicos de oxígeno. Si usted quisiera comprar ese oxígeno, si se lo venden en un tubito, imagínense la cantidad de plata que le va a salir.
Ah, ya, lo otro que tenía interesante que tenía son los componentes orgánicos volátiles. Son el polvo de hadas, son los aerosoles que emiten los bosques. Cada una de esas moléculas forma un núcleo de condensación de gota de agua lluvia. Sin esa molécula no precipita. Lo que hacen esos aerosoles que van permitiendo que las gotas, que la humedad que hay en la atmósfera se vaya aglutinando en torno de las gotas de agua lluvia. Y finalmente se formen gotas de agua lluvia de un tamaño suficiente, crítico, que permita caer al suelo. Podría estar lleno de humedad el aire, 100% saturado, pero si no hay estos núcleos de condensación, no hay gotas de agua lluvia. Y si esas gotas de agua lluvia no alcanzan un tamaño crítico, no caen a la tierra. Para que ustedes vean el fundamental rol que tienen los bosques. Los bosques crearon este planeta, tal como nosotros lo conocemos ahora. Los bosques, ustedes piensan en el Cámbrico, hace 500 millones de años. La atmósfera era 80% nitrógeno, 20% dióxido de carbono. O sea, si alguien reclama contra la contaminación en Santiago porque el aire está pesado, imagínense con el 20% de dióxido de carbono. Totalmente inestable, un caos. El dióxido de carbono tiene esa capacidad. ¿Y qué es lo que hicieron los bosques? Completaron la tarea que hicieron las bacterias cianofisias en el océano y transformaron ese 20% de dióxido de carbono en el 20% de oxígeno que tiene actualmente la composición de la atmósfera de nuestro planeta. Y en algún minuto en el Carbonífero, cuando los bosques tuvieron la mayor cobertura en el mundo, cubrieron todo el mundo, la concentración del oxígeno en ese periodo fue de 35%, lo más grande que ha alcanzado el oxígeno, la concentración más alta que ha alcanzado el oxígeno en el planeta. Como era de tanto oxígeno, todo era grande, los árboles eran grandes, las libélulas gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. Para que ustedes vean la importancia que tiene el oxígeno y el rol que han cumplido nuestros bosques. Ellos crearon este planeta como nosotros lo conocemos. Bueno, aquí ¿para qué vamos a repetir esto? Pero más o menos, un metro cúbico de madera es más o menos lo que necesita, produce el oxígeno, que es lo que necesita una persona o dos personas durante un año. Imagínense el rol que están cumpliendo ellos. Y quizás nosotros no le hemos dado importancia a eso. El otro rol fundamental que han cumplido los bosques es en la lluvia. La lluvia. Hay lluvia porque hay bosques. Hay lluvia en los continentes, al interior de los continentes, porque hay bosques. Si no hubiera bosque, no tendríamos la lluvia que hay al interior de los continentes. A nosotros nos enseñaron que toda la agua que evapora en el océano se evapora, se condensa en las nubes, precipita en la tierra y vuelve por los ríos nuevamente al océano. Eso que nos enseñaron es totalmente falso. No existe, no existe, no existe. O es el medio ciclo del agua. ¿Qué le falta a ese círculo, a ese medio círculo? El bosque. Porque es lo que hace el bosque, lleva la precipitación desde el borde costero hacia el interior de los continentes. Recicla, no solamente estimula con los aerosoles la precipitación, sino que lleva la precipitación al interior de los continentes. ¿Por qué afirmamos esto rotundamente? Porque esto es un cambio de paradigma. Cómo vemos el rol que tienen los bosques en relación al ciclo del agua. Siempre hemos pensado que el bosque absorbe agua, son una bomba de agua, chupa agua, nos deja sin agua. Hay que pensar de una manera distinta, con un nuevo paradigma. Los bosques producen la lluvia, producen el agua. ¿Por qué? Porque de todo lo que se evapora en el océano, del 100%, que son más o menos 450.000 kilómetros cúbicos, disculpe que dé esta cifra, pero bueno, un kilómetro cúbico es más o menos el embalse La Paloma, o el embalse Colbún, que tiene 1,5 kilómetros cúbicos, para que tengan una idea. Entonces en el océano se evaporan 450.000 embalses La Paloma, 450.000 embalses Colbún. Y de eso que se evapora en el océano, el 90%, 400.000 kilómetros cúbicos de agua precipitan en el mismo océano. ¿Qué nos llega a los continentes? El 10% de ese volumen, más o menos como 45.000 kilómetros cúbicos. 45.000 kilómetros cúbicos llegan a los continentes y precipitan. Pero en los continentes no precipitan 45.000 kilómetros cúbicos, precipitan 115.000 kilómetros cúbicos. ¿Quién aporta los 70.000 kilómetros cúbicos más? ¿De dónde salen esos 70.000? De los bosques.
Los bosques reciclan la precipitación. Toman la precipitación que cae al suelo, la toman, la absorben, la evaporan. Nuevamente esa agua precipita y así. Los bosques cumplieron el gran rol de llevar la vida desde el borde costero de los continentes hacia el interior. Sin ese rol que tienen los bosques son ecosistemas autorregantes, no tendríamos vida en los continentes. Lo que hace el Amazonas es eso. Toma el agua, la humedad, y la va reciclando hacia el interior. Hasta que nos llega aquí a la cordillera de Antofagasta, de Copiapó, Arica. Los frentes amazónicos, los frentes que vienen del Chaco. El bosque va haciendo ese reciclaje. Algo que se me quedará aquí en el tintero, bueno, si se me queda después me preguntan. Bueno, lo que acabamos de decir. Pero lo importante es esto. Los bosques regulan el clima. ¿Y por qué regulan el clima? Porque son capaces de remover el dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero. El clima funciona normalmente en el planeta, ¿cierto? Con el efecto invernadero que produce principalmente el vapor de agua. Pero estos otros gases, que son adicionales, que son los que aporta el hombre con la combustión de los combustibles fósiles, perdón, la redundancia, la producción de cemento, la deforestación de los bosques, la quema de los bosques, eso genera un efecto adicional. Y el rol que cumplen los bosques, que han cumplido siempre, es retirar estos gases de efecto invernadero. Porque como dijimos anteriormente, estos gases de efecto invernadero provocan el calentamiento global. Ya dijimos, hemos subido 1 grado de temperatura. Y si llega a subir a 2, entramos en una crisis absoluta. Entonces, ellos regulan el clima por eso. El calentamiento global altera los patrones del clima. El clima se hace más extremo. ¿Por qué se hace más extremo? Porque la atmósfera, al subir su temperatura, tiene mayor capacidad de retener el agua, la humedad. Entonces, como tiene más capacidad de retener la humedad, se demora mucho que el agua caiga al suelo, que precipite. Por eso que las sequías ahora son más extensas, son más largas. Nosotros llevamos del 2007 al 2008 que estamos en mega sequía. Pero cuando lleguen a darse las condiciones para que ocurra la precipitación, cae un palo de agua. Entonces pasamos a los extremos de la sequía a las grandes inundaciones. Europa ahora calle inundada en pleno verano. Ese es el problema. Por eso que los árboles, por eso que los árboles son capaces de regular el clima. Los bosques son el principal sumidero de gas de efecto invernadero que existe en el mundo. Nosotros más o menos hemos lanzado a la atmósfera desde la revolución industrial 1750, ahora ya se habla de 1850, más o menos 1.800 millones de toneladas de dióxido de carbono. 1.800, 1.500, pongámoslo para hacerla fácil. Un tercio de ese volumen ha sido absorbido por los bosques, ha sido retirado de la atmósfera por los bosques, un tercio. En términos de carbono, las emisiones son de 500.000 millones de toneladas de carbono, 160.000 millones de toneladas se lo han absorbido los bosques. El otro componente importante es el océano, 150.000 millones de toneladas, gigatoneladas. Y los océanos también cumplen un rol, pero eso tiene un costo. En el caso de los océanos, el dióxido de carbono, cuando es emitido a la atmósfera y absorbido por el océano, el CO2, al combinarse con el agua, H2O, forma H2CO3. ¿Qué es el H2CO3? Ácido carbónico. Hemos vertido en el océano 500.000 millones de ácido carbónico desde la revolución industrial. Ese es el gran impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y cuál es el resultado? La acidificación del océano. De 8.14, que era la constante universal, la segunda después de la velocidad de la luz en el vacío, que era el pH del océano, ahora está en 8.04. Como es escala logarítmica, ahora tenemos un 26% más de acidez en el océano, 26% más de concentración de protones de hidrógeno. Y consulta, opiniones, comentarios, críticas, hasta esta parte. Alguien que haga una preguntita para que nos dinamicemos. Aquí tengo una pregunta. Hola, Wilfredo. Sobre los polvodeadas, los COPs. Ayer había una pregunta aquí en este mismo palco sobre si se podían regar 1 millón de hectáreas más.
y las soluciones o las posibilidades eran más bien un escenario futuro tecnológico. ¿Es más barato, eficiente y largoplacista plantar agua o traslocarla miles de kilómetros? Qué belleza, qué bella pregunta. Obvio, plantemos agua, plantemos árboles, cuidemos los árboles, cuidemos los bosques que tenemos. No, esa pregunta no amerita no hay nada. Todas las soluciones tecnológicas tienen un costo y un costo altísimo. Ya ese análisis ya lo hizo el consorcio de las empresas generadoras eléctricas. Las más baratas son las soluciones forestales. Para todo este problema del cambio climático no hay una solución más barata que, como dices tú, estimadísimo, plantar agua. Plantemos agua. No plantamos bosque, estamos plantando agua, estamos plantando lluvia. Gracias por la pregunta. Bueno, aquí está la misma. Ya lo vimos, para que vamos a entrar en detalle, a ver si somos capaces de terminar la presentación. ¿Somos un país afectado? Claro que somos un país afectado. Somos los países más afectados del mundo. El famoso efecto invernadero que ustedes, yo creo, ya a esta altura, todo el mundo habla del efecto invernadero. ¿Cuáles han sido los principales impactos de la emisión de gases de efecto invernadero? Hay 3 grandes ecosistemas que perdón, gracias, se me cae el micrófono, muy pesado. Hay 3 grandes sistemas que han sido impactados. El primero que llega a dar pena son los corales del mundo. Estos ecosistemas marinos, submarinos, que son el principal núcleo de la vida en el océano. El origen de la cadena trófica en el océano está en los corales y en el océano subantártico. Imagínense lo que está amenazando el cambio climático. Los corales tuvieron un primer desastre que fue el año 97-98 con un fenómeno Niño. Ese fenómeno Niño recreó las condiciones de cambio climático. El aumento de temperatura que genera el efecto Niño en la superficie del océano hace que el CO2 sea absorbido en mayor cantidad en el océano. Por lo tanto, se produzca más acidez. ¿Qué es lo que produjo ese fenómeno Niño? Una mayor acidificación del océano y la desaparición de un tercio, el 30% de los 45 millones de hectáreas corales que más o menos hay en el mundo, desaparecieron 15 millones, un tercio. Nadie dijo nada. Y los corales lamentablemente tienen fecha de vencimiento. Se supone que al 2040, 2050, solamente van a existir en los museos. ¿Tenemos coral en Chile? Tenemos coral en Chile. Por suerte son corales de agua fría. Me imagino que esto se demora un poquito más en desaparecer. El otro ecosistema son los bosques. Los bosques han sido muy afectados. Bueno, ustedes ven los incendios, todos los días está el incendio del Amazonas. Ya no hay nadie que no sepa de esto. Pero el ejemplo más emblemático son los bosques de Canadá. La Columbia Británica, un escarabajo, pequeño escarabajo, que era controlado por las temperaturas mínimas de invierno. Cuando, por efecto del cambio climático, subió la temperatura de invierno y no hubo nada que controlara a este escarabajo. Y este escarabajo arrasó con los bosques de la Columbia Británica, que está en la vertiente pacífico de Canadá. ¿Cuál es el problema? Que del año 2004 al 2014, más o menos en 10 años, desaparecieron 14 millones de hectáreas. ¿Qué significa eso? En Chile tenemos 14 millones de hectáreas más o menos de bosque nativo. O sea, en 10 años el cambio climático fue capaz de hacer desaparecer una superficie de bosque equivalente a todo el bosque que tenemos nosotros en Chile, a todo el bosque nativo. Es para dimensionar el impacto que puede tener el cambio climático en los bosques. Y el otro, aparece siempre en las noticias, en los reportajes, el efecto que tiene el cambio climático en la criósfera, en los glaciares, en las nieves, etcétera, 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 etcétera. El caso de Chile es emblemático. Todos nuestros glaciares retrocediendo, excepto el Pío 11. Y Santiago, por ejemplo, depende de los dos glaciares, un glaciar que es el Echaurren, que alimenta a la laguna del Yeso, a la laguna Negra, aquí en el Cajón del Maipo. Nuestras reservas de agua provienen de esas dos lagunas. Y ese glaciar tiene fecha de vencimiento. En 10, 15, 20 años ese glaciar va a desaparecer completamente. ¿A dónde nos va a hallar Santiago cuando desaparezca en su glaciar? Estoy tratando de dar este ejemplo para que dimensionen a lo que estamos enfrentados.
Todos tenemos responsabilidad aquí. Todos somos emisores de gases de efecto invernadero. Unos más, otros menos, pero y acuérdense, tenemos que reducir en un 45% nuestras emisiones al 2030. Nos quedan 12 años, 12. Cuando veo estas imágenes del efecto en la criósfera, yo me pregunto, pero ¿será efecto del cambio climático o porque hemos maltratado nuestros bosques? Una posibilidad es que hayamos hecho eso, que hayamos maltratado nuestros bosques. Los bosques son fundamentales para que exista nieve en la cordillera. ¿Por qué? Porque los bosques generan centros de baja presión. La evaporación, seguramente han escuchado la famosa bomba biótica, que producen los bosques, hace que esa agua se condense en altura y al condensarse cambia de volumen. Eso baja la presión. ¿Qué significa eso? Que si baja la presión aquí, yo soy capaz de absorber aire húmedo donde hay aire más húmedo. Pero tiene otro efecto más importante que nunca se dice. Y es que lo que hacen los bosques, la evaporación de los bosques, es cambiar la gradiente térmica. ¿Qué es la gradiente térmica? Es el cambio en temperatura en la medida que nos elevamos en altitud. Y que es más o menos 6 grados por cada kilómetro de altura. O sea, si aquí en Santiago hacen 20 grados, en este minuto en Farellones, que está a 3000, y que bueno, debemos tener unos 2 grados, unos 2 kilómetros de diferencia más o menos. En Valle Nevado, por lo menos, habrían 12 grados menos. O sea, ellos tendrían 8 grados. Pero ¿qué hacen los bosques? Los bosques pueden duplicar esa gradiente térmica. Es decir, si en vez de ser 6 grados pueden llegar hasta 12 grados. ¿Qué significa eso? Que la línea de nieve está mucho más abajo. Cuando hay lluvia, la línea de nieve ya no va a estar a 2000 kilómetros, va a estar a 1 kilómetro. Los bosques, entonces, tienen un efecto muy importante en esto que es la formación del hielo, la nieve. Sobre todo los bosques nativos. ¿Por qué? Porque de los aerosoles, estamos hablando del isopreno, el D-limoneno, todo eso que es el olorcito del bosque, eso que uno dice, olor a bosque, esos son los aerosoles que emiten los bosques. Y el isopreno, que es la parte más importante que emiten los bosques nativos, ese es fundamental para la formación de los cristales de hielo. Fundamental. Así que tomen nota. Y todos aquellos que están creando... 6 minutos. Bueno, uno de los efectos del cambio climático son los ciclones, los huracanes. En Chile todavía no tenemos, pues ya llegarán. Lo que tenemos son tormentas de fuego. No voy a detenerme aquí porque mi colega Jordi Brul va a detallar esto. Y lo que sí yo tengo que decirles algo. Los incendios, por lo menos yo cuando estudié, el 100% de los incendios tenían una causa en un ser humano o en un ser inhumano que causaba el incendio. Sin el bípedo implume es imposible que haya incendio. Así nos enseñaron. Ahora dicen que hay algunos pueden ocurrir por otras razones naturales o qué sé yo. Pero tiene que haber un ser humano. Tiene que estar el bípedo implume detrás para causar incendio. Y no sé si le echaré a perder el discurso a Jordi, pero para que ustedes vean lo que se necesita para que haya incendio. Para que haya incendio, el material, el combustible, la madera, las leñas, las ramas, las hojas, etcétera, etcétera, tienen que estar secos. Significa que la temperatura de ese material tiene que subir, si hacen 35 grados de temperatura, a 100 grados. Tiene que subir a 100 grados para que el material se seque. Pero el material podría estar completamente seco y no haber incendio. Yo le podría tirar un fósforo y no se prendería nada. Para que se prenda una llama, tiene que la temperatura de ese material subir a 230 grados. Imagínense, cuando usted prende la cocina, prende el horno, calienta el quequito, el pan amasado, lo pone en 180. Aquí estamos hablando de 230 grados. Y todavía no hay llama. A 230 grados empieza a gasificar la madera. Eso es lo que se va a encender después, cuando la temperatura alcance los 300, 330, 360 grados. Recién ahí vamos a tener llama. Recién ahí en 360 grados. Pero todavía podemos tener llama, pero no tener un incendio. Para que ocurra un incendio, la temperatura de esos materiales tiene que llegar a 600 grados. 600 grados. Recién a los 600 grados se inicia la reacción en cadena. El mismo fuego va generando el avance del incendio, la propagación del incendio.
La temperatura de un incendio puede llegar a los 1000, 1200, 1400 grados. Se dan cuenta que no porque hagan 35 grados, 40 grados, 50 grados de temperatura, se van a producir incendios. Tiene que estar el bípedo de implume detrás que coloca el fósforo y hace el incendio. Ahí se también distinguió miembros del cuerpo bombero. Primero, que no se metan nunca a un incendio forestal porque se van a morir. Y segundo, que nunca le tiren agua con la manguera para arriba. Porque si esa llama hasta 1200, 1400 grados, a 20 metros esa agua está evaporada. Tienen que apuntarle a la base. A la base de la llama, ahí se para. No voy a hablar del Amazonas, seguramente lo va a hablar Jorge. Bueno, los efectos de cambio climático, las olas de calor, el déficit hídrico, la sequía. Esto era para graficar la importancia de los bosques. Me quedan como 5 minutos. Nuestro país tiene más o menos, este era el informe al 2016 y esto es hasta el 2013, más o menos 109 millones de toneladas son nuestras emisiones, que en el balance quedamos como en 75, en esa época ahora están mucho menos, gracias a que los bosques capturan dióxido de carbono, capturan estas emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, nuestros bosques son capaces de capturar entre un 25 y un 40% de todas nuestras emisiones. Cuidemos los árboles, cuidemos los bosques, plantemos árboles, plantemos bosques. Hagamos este país un país carbono neutral. Oh, ya me agoté. Bueno, esta era la certeza absoluta. Aquí hay una pregunta, por fin. Por favor. Buenas tardes. Mi pregunta va un poco referida a ¿qué se tiene como plan para poder llegar a esta meta de las 100.000 hectáreas de bosque? Y también, ¿cómo se puede, porque dice cuidemos los bosques y todo, cómo uno puede proteger las áreas nativas o que no han sido irrumpidas por las inmobiliarias y todo eso? ¿Cómo uno puede proteger esos lugares si todos los días se están viendo reportes, videos de que llegan las inmobiliarias, destruyen los bosques, destruyen los cerros? Entonces, no sé, pienso muchas veces que será más realista quizás sostener los bosques que van quedando y ayudarlos a crecer más aún, que quizás plantar 100.000 bosques más cuando hay, no sé, 100.000 hectáreas de inmobiliaria que se están trabajando todos los días en Chile. Entonces, como, no sé, yo pienso, ¿cuál es el plan para llegar a esas 100.000 hectáreas extra y de qué manera? O sea, ¿cómo podemos nosotros cuidar también los lugares que están siendo irrumpidos de forma ilegal y que se ven a diario? Pasa en el sur, pasa acá, pasa en todas partes del país. Tremenda pregunta. Esa es como la parte final de mi presentación. Pero nosotros en Chile, lo que les comentaba, nosotros tenemos un marco legal que tiene más de 100 años. Los primeros parques nacionales o las primeras áreas de reserva fueron fijadas por ley en 1876, antes de la Guerra del Pacífico. Más o menos como la cuarta parte de este país es parque nacional. Si uno le suma las áreas de protección privada, la cifra se nos escala un par de millones de hectáreas más. Nosotros tenemos un buen marco regulatorio. Lo que no tenemos es una ley de forestación, algo insólito. En los últimos 148 años este país ha tenido una ley que fomenta la forestación. ¿Por qué fomenta la forestación? Cualquiera que usted haya leído, Antonio Lara, todos concuerdan que más o menos en Chile, para la fiebre del oro en California y en Australia, a mediados del siglo XIX, se cortaron más o menos como 5,8 millones de hectáreas de bosque. Y todavía no lo hemos recuperado, todavía nos queda mucha superficie por recuperar. Por eso que Chile, la primera estadística de bosque en Chile se hizo en el año 1912. La hizo un prócer de la ingeniería forestal. El resultado de esa estadística fue que un 4,75% de la superficie de Chile tenía bosque. Que uno saca la cuenta y dice más o menos como 4 millones de hectáreas. O sea, a principios del siglo pasado teníamos solamente 4 millones de hectáreas. Ahora de bosque nativo tenemos 14 millones de hectáreas y plantaciones tenemos 4 millones de hectáreas, 3 millones de hectáreas más. Entonces, lo que nos está quedando por resolver son estos temas de la expansión urbana, la expansión agrícola. Lamentablemente tenemos la mala costumbre de comer todos los días. Y si un día uno no tiene pancito
oye, reclama. Entonces hay que balancear esos elementos. Voy a presentar al final el potencial que tenemos como país para la restauración y posiblemente refuerzo la idea de la legislación que tenemos. Seguramente no contesté ni el 70% de tu pregunta porque me estás preguntando cómo enfrentamos esas asociaciones puntuales. Esas ya entran en el ámbito del juez de policía local, son conflictos civiles. Nosotros tenemos una normativa muy estricta ambiental, tenemos una normativa en ordenamiento territorial. Ahora, más o menos, si alguien se conoce los trucos para transgredir la ley, bueno, eso entra en juicio, años, etc. Ahí es donde a lo mejor tenemos que perfeccionar. Pero la obra gruesa nosotros ya la tenemos y tenemos un gran potencial. Y eso es lo que tenemos que decir ahora. Que hay un potencial en Chile para recuperar nuestros bosques. Bueno, somos el país, uno de los 10 países más afectados, eso fue Herman Watch el año 2015. Chile el año 2014 ya estábamos en las ligas mundiales. Éramos de los países más eficientes en la lucha contra el cambio climático, perdón. Y ya el 2017 ya fuimos top. El único que nos gana este minuto en la lucha contra el cambio climático es China. Porque los chinos tienen capacidad para producir paneles solares a bajo costo, etcétera, etcétera, y ahí nos ganan. El segundo país es Chile. Chile es el país más avanzado en lucha contra el cambio climático. Y lo sorprendente y la paradoja es esa. Somos un país muy afectado, somos ejemplo de lucha contra el cambio climático. Al Gore, si ustedes han visto la segunda película de Al Gore, destaca Chile. Primero muestra como país afectado la inundación de Copiapó del 2015. Miles de millones de metros cúbicos arrastrando casas, autos, personas. Y después muestra Chile cómo ha crecido la capacidad de generación solar. Y es un ejemplo mundial Chile. Y sin embargo tenemos las más bajas emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. 0,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero son las emisiones de Chile. ¿Cómo estoy de tiempo a propósito? Me pasé, ¿cierto? A ver, bueno, aquí está la labor de la CONAF. No, yo creo que hay que ir cerrando nomás. Este es el potencial que tenemos en Chile de restauración de nuestros bosques. Esta es la situación de los bosques, como decir, la actual cobertura. Esta es la situación, las condiciones que están en esos bosques. En los cafecitos de deforestación, por si acá, lo verde claro es degradación y lo verde oscuro es el bosque que todavía queda. Si uno hace la diferencia entre lo actual y esto que es lo potencial, calcula más o menos cuánta superficie hay en el planeta para restaurar. Y es una superficie importante. Chile, pucha, aquí yo creo que lo están atrás no ven ni una cuestión, pero Chile aparece aquí. En Chile hay potencial para restaurar nuestros bosques. Hay una superficie importante de restauración. Bueno, aquí se ve un poquito más claro. La zona central entre Chiloé y Illapel tiene una gran área, y también la zona de la Patagonia. Podemos nosotros restaurar los bosques en la Patagonia. 3 millones de hectáreas se quemaron en el periodo de la colonización. Así que todavía tenemos gran potencial. Esta es la superficie que según el Instituto de Recursos Mundiales, el WRI, establece para el mundo. Chile tiene potencial. Chile tiene capacidad para reducir emisiones. Bueno, aquí está el detalle de los bosques en Chile, la cobertura actual. Esta es la situación de la condición que existe actualmente. El verde oscuro, acuérdense, bosque intocado. Verde claro, bosque degradado. Y el cafecito de deforestación. La deforestación, fundamentalmente, Santiago, para que usted más o menos se ubique, está aquí. Ahí de Santiago, por si no me creen, ¿eh? Y Santiago está más o menos como aquí. Ahí está lo que dice nuestro distinguido colega. Ahí está la interacción entre el bosque y el ser humano. Ahí está la ampliación de la frontera agrícola y es donde existe la mayor deforestación. Bueno, ahí está el potencial que podríamos tener en un escenario ideal. Eso habría que una ecuación que hay que resolverla. Y ese es lo que tenemos como oportunidad de restauración de los bosques. Es una gran superficie. Gran parte de nuestro país puede ser objeto de restauración forestal. No voy a entrar más en detalle. Esto sí que tengo que mostrarlo. La bola de cristal. ¿Qué es lo que dicen los científicos del mundo? ¿Qué va a pasar aquí a futuro? Hay 3 posibilidades. Que seamos muy sustentables, que seamos más o menos sustentables y que no estemos ni ahí con la sustentabilidad y le demos nomás a la explotación intensiva de los recursos. En toda ella, los bosques del BC, disculpe que está en inglés, lo acabo de bajar, es el informe de tierra del IPCC, Tierra y Cambio Climático. Los bosques para bioenergía, producir bioenergía. Esto al parecer la van a llevar. Eso Chile, nuestras políticas forestales tienen que tenerlo en cuenta a nivel del mundial. Y los bosques naturales, los que seamos capaces de establecer. Nuestros bosques, las tierras naturales se van a más o menos mantener, lo que va a bajar son las áreas de cultivo y lo que va a bajar
son las praderas. Eso es serio, porque usted sabe que la población mundial va a llegar a los 9.000 en el año 2040, 9.000 millones de personas. Son nuevas 3.000 bocas más que hay que alimentar. Hay que darle carnecita con las praderas, papita, pan con el área de cultivo. Y si esa superficie disminuye, estamos en un problema. En el peor escenario, igual. Los cultivos para bioenergía la van a llevar. Van a ocupar la máxima superficie. Estos son kilómetros cúbicos y son millones, o sea, son 750 millones de hectáreas que es posible que tengamos de cultivo para energía. Tengo que decirle a ustedes que la leña, lamentablemente, es un producto que ha tenido mala prensa. Mala prensa. La leña es lo más noble que hay. Si uno corta un arbolito, se lleva esa leña para su casa y la quema, va a emitir emisiones de gases de efecto invernadero. La diferencia es que el árbol que quedó ahí va a seguir creciendo. Todas las emisiones que va a emitir producto de la combustión las va a finalmente absorber el árbol. Por eso que se habla que la leña es carbono neutral. Entonces, ¿cuál es el problema de la leña? El problema de la leña son los sistemas de combustión. Hace 70 años se construyeron sistemas de combustión de leña que no generan emisiones. Y nosotros todavía tenemos problemas con los 2,5 partes PM y el 10 PM de material particulado. Entonces, el problema no es la leña, son los sistemas de combustión. La leña es un combustible, un biocombustible que es carbono neutral y que además sustituye combustibles fósiles. Si usted usa leña, deja de usar gas, deja de usar petróleo, está no solamente carbono neutral, sino que además está ayudando a eliminar la combustión la quema de combustibles fósiles. Ahora, plantamos o protegemos nuestros bosques. Ahí está la duda. Hace poco salió un comentario en la revista Nature y que plantea esa disyuntiva y nos vuelve a traer a la vieja discusión si pino insignis o que nativo. Y el ejercicio que hicieron ellos es este: cuidando nuestros bosques vamos a tener 42 petagramos, que es una cantidad impresionante con 15 ceros, y si hacemos plantaciones solamente uno. Esto es al 2100. Lamentablemente estos colegas no tuvieron en cuenta que nosotros tenemos una ventana muy pequeña, de 12 años, de aquí al 2030. De aquí al 2030 tenemos que reducir la emisión al 45% o remover de la atmósfera esa cantidad. Posiblemente las plantaciones nos ayuden mucho más que mantener nuestros bosques. Lamentablemente este esquema tiene menos adicionalidad que el tema de plantaciones, pero es un tema que tenemos que analizarlo, tenemos que discutirlo. Y con eso voy a terminar, porque si no aquí podemos estar hasta un mes. Damas y caballeros, Chile es un país muy afectado por el cambio climático. Chile somos íconos de la lucha contra el cambio climático. Los bosques cumplen una función social, proveen oxígeno, regulan el clima, nos proveen de agua. Cuidemos los bosques, cuidemos los árboles. Plantemos árboles, plantemos bosques. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilfredo. Pero te vamos a dar tiempo para algunas preguntas. Vamos, pregunta. Primero allá atrás, el señor. No, el señor de camisa al de atrás. No, él levantó primero la mano. Después la señorita, después acá adelante. Allá. Él. Ah, no, la señorita entonces. Que levantó la mano. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de especies se deberían plantar para sembrar agua? Para no ser, como usted dijo, malos árboles, sino buenos ingenieros. La lluvia, estos núcleos de condensación de agua lluvia dependen del metabolismo de los árboles. Entre más rápido crece el árbol, lamentablemente, mayor cantidad de estos aerosoles emite ese árbol. Pero hay que juntarlo con la otra ecuación. Los ingenieros buenos colocan el árbol correcto en el lugar que corresponde. Entonces, uno no va a ir a cortar el bosque nativo para colocar una especie de rápido crecimiento. Eso es ilegal, está prohibido por ley. ¿Dónde uno podría colocar una especie de rápido crecimiento? En los terrenos que están muy erosionados, muy erosionados, muy erosionados. Si uno coloca un bosque nativo en ese terreno muy erosionado, con toda seguridad, no le va a salir el bosque nativo que uno piensa, que uno quiere desarrollar. Los bosques son el resultado de una evolución de miles de años. La cronosecuencia más
de más largo tiempo en Chile es en el bosque Araucaria. El bosque Araucaria de Araucaria con bosque siempre verde se demoró 60.000 años. Y si ese bosque se quema como en China muerta y llega un forestal y dice, no, aquí tenemos que colocarle la misma especie, está con problemas. Porque ese bosque reflejaba una evolución de 60.000 años. Entonces posiblemente hay que colocar especies pioneras que recuperan el suelo, que condicionan y que después permiten que lleguen estas otras especies que son más rústicas, por decirlo así, las de la final de la sucesión. Pueden vivir en concentraciones de fósforo y nitrógeno menores, digamos. Entonces, no sé si me captan la idea, digamos. Entre más rápido el crecimiento de un árbol, mayor cantidad de aerosoles, en principio produce mayor lluvia. Pero tiene que ser balanceada esa ocasión con el árbol correcto. O sea, no podemos colocar cualquier árbol en cualquier parte. Eso. La siguiente pregunta acá. Adelante, de ahí después. Bueno, yo me voy a agarrar un poco de la pregunta que hizo el amigo inicialmente. Si la institucionalidad actual es suficiente para cumplir con los compromisos y si hay alguna opción de integrar una corporación como CONAF con otras instancias políticas para remediación ambiental, porque yo tengo algunas experiencias en que la evaluación de los proyectos de reforestación no necesariamente pasa por un criterio experto que permite lograr el resultado esperado. Entonces, ¿cómo llegamos a esa institucionalidad que nos permita cumplir con los compromisos adquiridos? Eso. Bueno, lo primero que hay que decir es que si vamos a resolver el cambio climático, no hay ninguna institución que por sí sola lo pueda hacer. Y esto no es un tema de instituciones, este es un tema de personas. Si las personas no asumen el tema de cambio climático y la voluntad de luchar firmemente contra el cambio climático, este problema no lo vamos a resolver. Lo que podemos hacer las instituciones es facilitar esos procesos. Ahora hay dos conceptos, digamos. Uno, tenemos que arar con los bueyes que tenemos. O sea, porque estamos hablando de tenemos una ventana muy corta. En 2030 tenemos que reducir a un 45% nuestras emisiones de gas de efecto invernadero. Un 45%. Si fuera un 5%, ya uno diría, ya factible, inventemos algo. Tenemos 12 años. Lo segundo es que tiene que ser con la experiencia. Las instituciones tienen que tener experiencia en los temas que manejan. Es muy fácil pensar en crear una nueva institucionalidad. Si no hay experiencia, eso es un fracaso absoluto. Y lo hemos visto tantas veces. Podríamos escribir así un libro sobre esos temas. Lo que hay que hacer es fortalecer la institución. Lo que hay que fortalecer es crear las leyes que necesitamos. No tenemos una ley de fomento a la forestación, hay que tener una ley de fomento a la forestación. No tenemos una ley contra incendio, hay que tener una ley contra incendio. No tenemos una ley de arborización urbana, hay que tener una ley para la arborización urbana. Mejorar nuestra ley de bosque nativo. Nuestra ley de bosque nativo para nosotros fue el plato de lentejas, por los cuales la CONAF vendió sus derechos de progenitura. La ley de bosque en 1925 le entregaba a CONAF la protección de las áreas protegidas. Porque son terrenos forestales, decía la ley de bosque, aquellos en que existen especies de flora y fauna que sea necesario proteger. Por eso que CONAF administra los parques nacionales. Pero en la negociación del 2008, cuando se hizo referencia a la ley del SNAP antigua del año 84, dijeron, no, eso lo va a haber otra ley, que es la que se está discutiendo ahora, que es la del SPA. Entonces, la ley de bosque nativo ha tenido muy poca aplicación. Hay que mejorarla, hay que perfeccionarla. Y muy poca superficie la que ha sido beneficiada con la ley de bosque nativo. Hay plata, pero la gente no postula, no presenta proyectos para manejar el bosque nativo. Entonces, eso hay que mejorarlo. Y los elementos que mencionaba nuestro colega ahí, el ordenamiento territorial. Son temas que tenemos mucho trabajo y tenemos poco tiempo. Otra vez no sé si respondí la pregunta, pero lo que puedo decirle. La señorita ahí, la última pregunta, hay otra pregunta ahí atrás, pero la señorita del pañuelo acá. Y después de esta, la última pregunta para hacer un alto al café y seguimos con la segunda presentación de los incendios forestales y el cambio climático. Hola, buenas tardes. En cuanto a los parámetros que usted nos entregó de los factores en los cuales se puede producir un incendio en la Amazonía, en Brasil, ¿hay esos parámetros para decir que fue por causas naturales y no intencional? Bueno, yo soy ingeniero forestal de los viejitos. Para mí no existen las causas naturales.
siempre detrás de un incendio forestal hay un ser humano, un bípedo de implume inconsciente que prendió un fósforo, juntó leña, hasta que logró provocar esa reacción en cadena que es un incendio forestal. Logró que la temperatura de esos materiales subiera a 600 grados. No es trivial, requiere mucho esfuerzo. Cualquiera que haya tratado de prender la parrilla del carbón del asado sabe de lo que estoy hablando. No es trivial hacer fuego, no es trivial iniciar un incendio. Tiene que haber un ser humano o inhumano que provoque el incendio. Con toda seguridad en el Amazonas, y con mayor razón, porque las condiciones son extremas, el Amazonas es un ambiente húmedo, hiperhúmedo, hacer un incendio ahí se los encargo. ¿No? O sea, con toda seguridad hay seres humanos. En el caso del Amazonas, lamentablemente, dicen que es el pulmón del mundo y estamos absolutamente seguros que es el pulmón del mundo. Nuestra precipitación en Arica, Tarapacá, Atacama dependen del Amazonas. ¿En qué momento mediano va a perjudicar esto a nosotros? Porque está claro que todo lo que ocurre en ciertas partes del mundo repercute de alguna forma, vuelve a llegar. ¿En cuánto tiempo más? Lamentablemente, si ustedes ven el informe del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático del año 2001, ese informe ya dice que analiza la tendencia de la precipitación en el mundo, que nosotros como país, Chile, que éramos uno de los más afectados, al mismo nivel que el África subsahariana, en reducción de precipitación, 30-50% de reducción de la precipitación, empezó a ocurrir a inicio del siglo pasado. O sea, llevamos 100 años de impacto del cambio climático. Lo que podemos esperar es que eso se intensifique. Si hasta ahora la estamos pasando mal, imagínense cómo es lo que se nos viene. Por eso que tenemos que ser conscientes. Todos tenemos que ayudar. Todos tenemos responsabilidad. Todos podemos resolver el problema. Aquí nadie queda afuera. Están todos cordialmente invitados a la lucha contra el cambio climático. Y tenemos poco tiempo. Esto tiene sentido de urgencia. 2030. Si no hacemos nada significativo al 2030, vamos a experimentar los impactos del cambio climático a un nivel que no tiene precedente en este planeta. Muchas gracias por su... Vamos a hacer la última pregunta porque ya nos pasamos el tiempo con Wilfredo y tenemos que respetar también la niña de allá. Disculpe. Al final de Jordi tenemos posibilidad de pregunta. Hola, mi pregunta es bien específica. Quería saber si la CONAF tiene un catastro actualizado de la capacidad que tienen las especies nativas de secuestro o captación de CO2. Sí, tenemos el libro gordo de Petete. Es un mamotreto de este tamaño con las funciones alométricas de todas las especies de nuestro bosque en Chile. Si ustedes entran a la página web de CONAF, www.conaf.cl, o la página de nuestra unidad, que es la Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales, que somos los que coordinamos la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, puede entrar a www.en como Estrategia Nacional, cc como Cambio Climático, rb como Recursos Vegetacionales.cl. Ahí van a encontrar toda la información técnica. Si no, al final de mi presentación está mi correo electrónico wilfredo.alfaro@conaf.cl. Así que cualquier necesidad de información de esta materia que ustedes necesiten, por favor, no duden en contactarnos. Agradezco enormemente sus preguntas, su paciencia. Muchas gracias, Wilfredo. Y los invitamos, ya que el calor también aquí afecta, a un café ahí afuera, 10 minutos, y seguimos con la segunda parte, que son los incendios forestales bajo un escenario de cambio climático. Muchas gracias.